Decía Carlos hace un momento que efectivamente mi formación es una formación de filósofo. Yo me dedico a la filosofía del derecho y desde la filosofía del derecho he tratado de trabajar, escribir sobre un tema que, como lo señalaba Carlos, es como el elefante que está en la sala, pero que no queremos ver, que es el tema de la ética. De la ética, en su momento escribí ética en el ámbito del Poder Judicial, saqué un libro que lo volví a revisar ahora, el libro de ética del Ministerio Público, Virtudes Ministeriales, y a raíz de la invitación que me formuló Patricia, Carlos y el doctor Birker, pues me puse a estudiar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Vaya tabique, que esto es, bueno, la gente que es ávida al derecho penal les parecerá fácil, es más, hasta reducido, un código de más de 500 artículos. Pero la gente que hacemos filosofía del derecho, tratar de escudriñar y de encontrar en esos 500 artículos algo que tuviera que ver con la ética fue una tarea titánica, pero como siempre muy enriquecedora. Algún maestro muy querido para mí me dijo: el día que tú quieras realmente saber de algo, tienes que escribir sobre él. Y esto fue lo que me pasó ahora con este trabajo. Yo tengo una presentación en PowerPoint que solamente delinea los aspectos generales de lo que voy a decir, porque creo que no aguantarían 16 páginas de lectura, ¿no? Así es que cuando se publique el trabajo lo incorporaré a las memorias. Quiero comenzar con una reflexión de un profesor al que le tengo especial afecto, como es el profesor Pérez Valera, en un libro que se llama Reflexiones sobre Ética y Derecho. El título del libro es Ser más humano. Fíjense lo que dice ahí el profesor Pérez Valera a propósito de cuál es el estado de la cuestión de los abogados. La siguiente, por favor. Comienza hablando de la mala fe, de la mala fama que tienen los abogados de Platón. Decía Platón: hay muchas cosas nobles en la vida humana, pero en la mayoría se fijan males que fatalmente corrompen y dañan. ¿Cómo puede ser el abogado de justicia otra cosa que noble? Y sin embargo, a esta profesión que se nos presenta bajo el bello nombre de arte se le asigna una mala reputación. Ahora bien, en nuestro Estado, la República, este llamado arte, los abogados, no debería de existir jamás. Tomás Moro, que como saben era abogado, fue más radical. En su utopía dice: ellos, los utopianos, no tienen abogados entre sí, porque los consideran la clase de personas cuya profesión es desvirtuar las cosas. Está también una referencia a Shakespeare, pero una de las cosas que más me llamó la atención fue esta cita. Después del descubrimiento de América, los monarcas españoles, queriendo preservar a las nuevas colonias de las lacras que sufría la ciudad española, prohibieron la migración de los abogados. ¿Debido a qué? Por su afición a los pleitos, su pasión por la trácala y su capacidad de engullir bienes y fortunas en procesos interminables. Creo que si hago una referencia al ámbito penal, estas referencias no se duplicarían. Probablemente se extenderían al infinito. Y esto me preocupa. Y me preocupa mucho porque hoy en las universidades poco se está haciendo por introducir el argumento ético en la formación de los abogados. En un magnífico trabajo del profesor Carlos de la Isla, que se llama De Esclavitudes y Libertades, responsabiliza a las universidades de no enseñar, no capacitar a los abogados en materia de ética. Para muestra basta un botón. Yo los semestres no les doy la clase de Derechos Humanos. La materia se llama Ética y Derechos Humanos. Es decir, en un semestre, que termina siendo un trimestre con alguna semana más, se tiene que enseñar estas dos materias. Creo que este es uno de los grandes problemas que
tiene hoy la abogacía, la formación de los abogados en materia de ética. Porque como lo dice la profesora de la Cortina, la materia de ética, la ética en las universidades y en general en el mundo público se ha convertido en un artículo de primera necesidad. Me parece que los esfuerzos que se hacen en materia de corrupción institucional y el 3x3 y todo lo que tenga que ver con la cuestión institucional vale la pena, pero no van a tener ningún eco si no existe alguien que sea capaz de recordar cuáles son esos principios éticos que todo abogado tendría que hacer suyo en el ejercicio de su profesión. De las leyes, como lo veremos en la transparencia, las leyes, el derecho en general, hoy es ya insuficiente. Y si queremos realmente que nuestra sociedad progrese, no podemos darle la espalda al argumento ético. Cuando yo estaba redactando el trabajo, me preguntaba, ¿habrá cabida para la ética en el nuevo sistema penal? Y me encontré con dos queridos amigos míos, el doctor Díaz Aranda y el otro profesor que ha estado también aquí, penalista, la otra persona que está en el departamento de Ochoa, el doctor Ochoa. Y como siempre bromeamos, cuando nos encontramos, yo les pregunté eso. La respuesta que me dieron fue una broma. Esa fue la pregunta que les hice. Y la que me dijeron fue, no hay. Nos reímos, por supuesto, ¿no? Yo lo que hago es ofrecer una segunda respuesta. Sí se puede encontrar lugar para la ética, la que sigue, en el nuevo sistema. Pero me enfrentaba a unos problemas que no quisiera dejar pasar. Primero, pues hay muy pocos artículos o libros escritos sobre ética. Me encontré uno, la tabla de salvación en todo el trabajo. Fue un trabajo de un amigo mío también, al que le tengo especial afecto, Daniel Hidalgo Murillo, que escribe un primer capítulo llamado Ética, Prueba y Derechos Humanos en un libro que se llama Así una teoría de la prueba para el juicio oral mexicano. Bien, me encontré ese trabajo. Pero hay otro problema, y es que hay que decir las cosas con claridad. Si existe una dificultad para introducir el argumento ético entre los juristas en general, es doblemente complicado, cuesta mucho más trabajo fijarlo entre los penalistas. Perdón por lo que voy a decir, los penalistas en la recepción del argumento ético son los peores, no otras áreas del derecho. Y la tercera pregunta es, ¿a quién va dirigida? Porque claro, si nosotros echamos un vistazo por el código, nos vamos a dar cuenta de que hay pues una enorme cantidad de sujetos. Es verdad que la ética ahora se está pregonando también de las instituciones, pero la ética apela fundamentalmente al sujeto, al individuo. ¿De qué tipo de ética vamos a hablar? ¿De la ética del juez, de control? ¿De la ética del policía? ¿De la ética del Ministerio Público? Por cierto, leí el trabajo de Patricia sobre ética, sobre las reflexiones en el nuevo sistema, teniendo como base el tema de la policía, y también me ayudó muchísimo a escribir mi trabajo. Del abogado, ¿de quién vamos a hablar de ética? Bien, estos problemas me parece que son dignos de tomar en consideración. Paso a la siguiente. Ahora, lo que quise fue abordar la problemática de la ética en el nuevo sistema penal como una necesidad, lo he señalado hace un momento, a partir de una reflexión básica. ¿Cuál? La necesidad de hablar de ética. El que ésta se haya convertido en un artículo de primera necesidad no puede provenir del sentimentalismo. No puede provenir tampoco de una especie de sueño guajiro, de una especie de quimera. No. Si se propone una ética en el nuevo sistema penal acusatorio y oral, tiene que ser con bases científicas. Si es verdad que la inteligencia tiende hacia lo mejor, estoy seguro que cuando se ofrece el argumento ético a los abogados, a los jueces, aunque sean penalistas, seguramente por la inteligencia que los caracteriza, se sentirán atrapados. Y el discurso científico que me encontré, por el que he venido trabajando también desde hace tiempo, es el discurso de las éticas aplicadas, las que desde 1960 se vienen promocionando.
Al lado de la ética, al lado de la bioética, de los avances tecnológicos, de la ecología, están las éticas profesionales. No es solamente una preocupación por la ecología, tiene la misma dimensión, reflexionar y preocuparse por las éticas profesionales. ¿Qué se trata con esto de las éticas profesionales? Pues se trata con estas de ofrecer una respuesta a la pregunta de qué es una profesión y sobre todo cuál es el ethos de esta, de cómo se es un buen profesionista, y esta respuesta no basta con poseer conocimientos técnicos de su actividad, sino también elevar la moral de nosotros y de nuestra actividad. Desgraciadamente se ha pensado que un buen profesionista es aquel que solo tiene conocimientos técnicos. Esta es una de las grandes deformaciones de lo que una profesión es. Para alcanzar un buen profesionista, para ser un buen juez, para ser un buen ministerio público, para ser un buen abogado, para ser un buen perito, para ser un buen policía, se requiere tener estatura moral. Es decir, hacer suyos esos principios éticos que han caracterizado siempre a la profesión y que se encuentran en los últimos tiempos en los códigos deontológicos. Fíjense lo que dice la profesora Adela Cortina a propósito de esta segunda parte que integra el elemento del componente de un buen profesionista, en el caso del derecho. Cortina ha descrito perfectamente en qué consiste el referente ético aplicado al mundo jurídico. Cito: si el ejercicio de la actividad profesional exige excelencia y no basta con evitar las negligencias, entonces el derecho es insuficiente. Es preciso forjar un ethos, el carácter de la actividad, que se forma con valores, principios y virtudes. No se puede quitar mi presencia. Virtudes, no con el mero seguimiento de las leyes. Quien crea que es un buen abogado penalista, un buen ministerio público, un buen policía, un buen perito, un buen defensor, conociendo a la perfección estos más de 500 artículos, está completamente equivocado. Adelante. Creo, sin duda, que estos referentes éticos pasan por hacer una reflexión sobre los principios básicos que se encuentran en el Código Nacional de Procedimientos Penales y que no son solamente principios legales, sino que tienen como la cabeza de Jano, ¿no? Es un ser con dos cabezas. Los principios que encarna el Código Nacional de Procedimientos Penales no solamente son jurídicos, también tienen ese otro rostro que es el rostro del carácter ético. Y evidentemente que ahí hay muchos principios. Yo no me voy a referir, porque ustedes ya han escuchado muchísimo sobre la publicidad, la contradicción, la continuidad, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que tienen un referente ético estos, no solamente son principios legales. Voy a referirme a otros principios que se encuentran fundamentalmente en el artículo 131 y 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que son los que tienen que observar tanto los ministerios públicos como los policías, aparte, por supuesto, de los jueces. Fíjense qué curioso, ¿no? El artículo 131 se refiere al principio de legalidad, al de objetividad, al de eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos. Sí. Pero ¿cómo se les da contenido? ¿Alguien podría decir que el contenido ya se lo da la ley? Pues no. En ninguna parte del código se nos dice, por ejemplo, qué significa la honradez. Y sin embargo están enunciados. Ahora, una de las cosas que me llamó poderosamente la atención, Carlos, es que en el Código Nacional se establecen expresamente estos principios para el Ministerio Público y para la policía, pero no están expresamente establecidos para el juez de control. Evidentemente que no podríamos deducir de aquí la idea de que los jueces no tienen que sujetarse a ningunos principios. Por supuesto que estos están explicitados a lo largo de esos largos 500 artículos. Pero hubiera sido conveniente que se propusieran los principios básicos del juez, ¿no? Se tiene que hacer una labor de interpretación para saber cuáles son los principios básicos del juez, y estos tienen que remitirnos necesariamente al artículo 100, párrafo séptimo de la Constitución, que establece los principios de profesionalismo, independencia, objetividad, imparcialidad y excelencia. Son los principios básicos
que rigen la carrera judicial. Pero la pregunta es, bueno, ¿y qué significa, por ejemplo, el profesionalismo para los jueces? ¿O qué significa el profesionalismo para el Ministerio Público, para la policía? No lo dice el código, ¿eh? Tiene uno que hacer una especie de labor, digamos, casi de detalle para ir viendo dónde se puede expresar ese profesionalismo. Por eso, y yo suelto esta idea aquí, Carlos, para la doctora Patricia, para Jorge Vídker, sé que otras personas han hablado también de ética, pero yo me sumaría también a este tema. Por eso yo propongo en esta mesa que se pueda hacer una propuesta de un código de ética en el nuevo sistema penal acusatorio y oral. Tengo 5 minutos. Bien, no voy a explicar cada uno de estos principios porque me llevaría mucho tiempo, pero quisiera simplemente señalar algunas cosas que tienen que ver con el principio de legalidad. Se piensa falsamente que la legalidad es solo la aplicación de la ley. No es verdad. No es verdad. Y el rostro moral, ético de la legalidad, más bien me parece que tendría que hacer suyas las palabras de quien fuera el fiscal general del Estado español, Benítez, que dice: las normas, la legalidad no puede interpretarse exclusivamente como tiene que interpretarse o pasar por la interpretación con otros valores y principios del ordenamiento y que igualmente resguarda este. No es solo la aplicación mecánica de la ley, sino es, a través de un ejercicio interpretativo, también estar apegado a todos los principios y valores que están en todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Y cuando yo leía esto, pensaba lo que decía, por ejemplo, la Constitución, en el segundo párrafo: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Esto no es solo la aplicación mecánica de la ley. Esto no es el principio de legalidad descarnado. Bien, el principio de objetividad está en el 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales y se refiere a la actuación libre de todo servidor público por el que ha de rechazar, por supuesto, todo tipo de influencia o prejuicio interior que de algún modo pueda determinar la conducción en sus actuaciones y en el resultado final. Este es el rostro ético del principio de objetividad. Y la reflexión que siempre se suele hacer cara al ámbito penal y al Ministerio Público y a la policía y al propio juez es: ¿de veras no recibirán ningún tipo de presión? ¿No tendrán algún tipo de prejuicio cuando entran al análisis de un asunto? Este es el problema ético. No es un problema que tenga que ver con el procedimiento, con las pruebas, etcétera, etcétera. Tiene que ver con la conciencia de la persona que actúa como Ministerio Público, que actúa como policía, que actúa como juez. Si entiendo bien, este apelo a la conciencia es un apelo a lo más íntimo, al interior del sujeto. Los penalistas estarán dispuestos a interiorizar esas reflexiones. El Ministerio Público estará dispuesto a saber si siempre está actuando con objetividad, o la policía, como lo decía en su libro la doctora Patricia. La respuesta es muy clara. Si estamos delante de servidores públicos cuya conciencia está cauterizada, ahí cerramos el asunto y nos vamos. Pero yo creo que ningún juez, ningún Ministerio Público, ni tampoco ninguna policía tiene la conciencia cauterizada. El principio de independencia no está en la enunciación del artículo 131 y del artículo 132. Lo señala, de paso, el Código de Ética Judicial del Poder Judicial de la Federación. Y ahí me encontré con una declaración, que es la Declaración de Bangalore. La Declaración de Bangalore es un documento internacional firmado por la ONU, en donde explica detalladamente lo que la independencia es para todo funcionario público, también para los que están involucrados en la aplicación de la ley. Es una garantía, dice Bangalore. Bangalore es una ciudad de la India donde la ONU juntó a jueces principalmente penales de Europa, del mundo sajón, y les hizo que hiciera una declaración. Bien,
Es una garantía, Carlos, si me falta un minuto nada más, avísame y yo ya voy a estar cerrando, ¿eh? Es una garantía de un juicio justo. No. ¿Qué pasó? Ahí está. Independencia. Es una garantía de un juicio justo, reconociendo después que se es independiente cuando se está libre de cualquier influencia ajena, libre de instigaciones, de presiones, amenazas o todo tipo de interferencias, sean estas directas o indirectas, que provengan de cualquier fuente o por cualquier razón. La independencia no solamente se pierde porque le llame al Ministerio Público su jefe, también se pierde cuando le llama el diputado, el senador, cuando le llama el juez. Si no se logra realmente una independencia en la actuación del Ministerio Público o una independencia en la actuación de las policías, va a ser muy difícil que el sistema funcione. Por eso es importante apelar a la ética, no solo apelar al mundo jurídico. Hay otros principios como el del profesionalismo que solamente enuncio, ¿no? ¿Qué es el profesionalismo? Bueno, pues este significa estar bien dispuesto a realizar las labores que se encomiendan. Se ha escrito de este que el mismo significa entregarse con esmero, entregar con esmero lo mejor de nosotros mismos, al servicio de la función que desempeñamos. De ahí que el Ministerio Público o la policía, cuya labor se conduce con profesionalismo, deba estar encargada de una persona respetable, dedicada, estudiosa, discreta, amable, que disfrute su trabajo que realiza y que sepa que siempre lo podrá hacer mejor. Doctor, ¿está pidiendo usted mucho para los servidores públicos? No. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en la Corte, conocí a una persona que como ministro de la Corte encarnaba todos estos principios. Ese es a este señor, al ministro Díaz Romero, es a quien le dedico mi más reciente libro, el que se llama La ética en el nuevo, el papel de la ética en el nuevo modelo de juez del Estado constitucional. Bien, quiere decir que sí hay personas que se toman en serio la ética, que tienen una altura moral. Bien, está el tema también trato de darle con esta transparencia contenido el principio de qué significaría el respeto a los derechos humanos, pero quisiera concluir. Solo un servidor público virtuoso, que es el modelo de la ética en el que me he movido, será capaz de velar por el respeto de las garantías individuales y de los derechos humanos de las personas, de fomentar entre los servidores públicos una cultura de respeto a estos mismos derechos que el orden jurídico mexicano y los tratados internacionales protegen. Al final, la labor del Ministerio Público, de la Policía y de los jueces como operadores centrales del nuevo sistema radica en considerar a la persona en su integridad, no, como lo diría Kelsen, solo como un sujeto de imputación normativa. Muchas gracias.